10:32 en toda la República Argentina. Bueno, la temporada de verano es una temporada muy linda, donde nos relajamos, donde disfrutamos nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo, del río. Aquel que viaja también lo hace del mar en diferentes cuestiones, pero también desgraciadamente es un momento pico de noticias que vinculan a gente que osadamente se mete al río o al mar sin las precauciones, sin saber nadar. Tenemos el caso de los dos kayakistas, ¿no? De Ramón Román y de Gabriel Rayman en Pinamar. El caso de que se conoció hace unos días de Claromecó, de Federico Cuevas, de 25 años, que también se metió con un kayak y desapareció en la localidad bonaerense. Y más cercano, aquí en la provincia de Misiones, en El Dorado, de Ramón Vidal Aquino, cuyo cuerpo fue encontrado el día de ayer en El Dorado, bueno, en otra circunstancia, ¿no? Porque era un bote de madera y aparentemente estaba sobrecargado de gente. Bueno, para conocer cuestiones relacionadas a la seguridad acuática, qué cosas tener en cuenta cuando te metes al río, estamos en comunicación con, bueno, hace unos días hablábamos precisamente con Franco Basigalupi, que está en línea. Hola, Franco, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien. Bueno, ahí hacía una breve introducción, Franco, porque en verdad, bueno, aquellos que tuvimos la posibilidad de hacer algún tipo de curso ahí en alguno de los lugares preparados para esto, en la costa del río, nos enseñaron diferentes cuestiones y técnicas, qué hacer cuando te caes del kayak, cómo ayudar al otro. Bueno, son realmente muchos los conocimientos que hay que tener si uno es consciente, ¿no?, de los peligros del río, mar o lo que fuera. Sí, así es. Nosotros siempre recomendamos que aquella persona que se va a comprar un kayak, del tipo que sea, primero por lo menos se asesore o haga una escuela de canotaje, que tenemos varios clubes que lo están haciendo. Hay escuela para adultos, para niños, porque ahí vos tenés toda la parte básica, tanto de las maniobras que yo puedo hacer para navegar o dónde navegar, como las autorrescate o autosalvamento, como decías vos. Esas maniobras me ayudan a que si pasa algo yo ya tengo la noción de qué debo hacer o cómo debo actuar en ese momento, que a veces pasa, la gente se compra un kayak o una tabla que está muy de moda, se va a cualquier lado, no sabe los límites que tiene, porque para navegar con estos tipos de botes no hay que alejarse mucho de la costa. Los clubes, la mayoría de los clubes tienen un rol donde uno avisa dónde va a ir, porque eso ayuda también a que la búsqueda sea más rápido. Los elementos de seguridad, el chaleco salvavidas, siempre decimos, no es ponerme un chaleco porque me pongo nomás. Uno tiene que saber que el chaleco tiene una talla, tiene un peso, tiene una forma de colocarse para que cumpla su función, y a veces uno tiene que probar el chaleco. ¿Por qué? Porque si yo no sé nadar y no le tengo confianza al elemento que me va a dar la flotabilidad, no voy a flotar de la forma correcta, voy a entrar en pánico, voy a tragar agua, hasta me puedo llegar a hundir, porque el cuerpo queda rígido y genera un peso extra y el chaleco no me aguanta. Ni hablar si el chaleco no es para mi talle, ¿no? Entonces todas esas cosas, hay veces que por ahí caen al agua y pierden la pala y pierden el kayak y buscan más rápido la pala. No, busca el kayak, que es un elemento de flotación extra que vos vas a tener, y va a ser una forma rápida, visible de poder encontrarte, ¿no? Siempre decimos que si van a un lugar donde no conocen, averigüen las corrientes, averigüen las mareas, porque todo eso implica un esfuerzo. Lo mismo lo que pasó con Ituzaingó, siempre decimos, no vayan a querer nadar contra la corriente, porque ahí, si yo estoy en pánico, veo que no avanzo, veo que me estoy yendo, más me canso. Entonces aprovechar la corriente, todas estas cosas o estos puntos son para aprovechar lo mejor posible en el momento que yo necesito. Hoy tenemos un verano donde se arma una tormenta de golpe o vientos muy fuertes, entonces siempre es aconsejable estar cerca de la costa. También entender que cada bote, sea kayak o lancha, tiene una capacidad, respetar las capacidades. A veces, bueno, Prefectura, yo le contaba a la producción que Prefectura tiene normativas donde te dicen la seguridad que tienen que tener, la capacidad de la lancha, es más, la fábrica te da la capacidad de la lancha, y por supuesto tener chalecos salvavidas. A veces hay actividades que el chaleco es molesto, pero llevamos elementos de seguridad por si nos caemos al agua. Entonces tener siempre ese cuidado, ¿no?
Claro. Esto, entre tantas cosas que nos brindabas ahí, Franco, en este primer discurso, atendía mucho a lo primero, ¿no? A salir de un lugar donde te anotan y te ponen la hora de salida y quiénes son los que salen. Porque hay gente que, bueno, de la pandemia para acá hay mucha gente que invirtió y se compró un kayak y sale de cualquier lado de la costa y nadie se entera que se fue. Claro, ¿no? Sí. O por lo menos avisar a alguien. Uno puede hacerlo a prefectura. Por ahí, prefectura lo que siempre... lo que recomienda es no alejarse de la costa. Si yo voy a llamar a prefectura y le digo, me voy a la isla, y me va a decir no. Lamentablemente es peligroso, no saben qué elementos de seguridad tengo yo, qué capacidad tengo, y entonces siempre se recomienda lo más cerca posible de la costa. Hay una línea más o menos entre la costa a 150 metros que yo debo o puedo remar en ese lugar. Y siempre también recomiendan a las lanchas que se acercan a la costa, que vayan en velocidad reducida, que tengan cuidado con la gente que está haciendo actividades náuticas. Hay un montón de cosas. Hay mucha gente, como bien decís, se compró embarcaciones, se compró lanchas, se compró moto de agua y nunca fue al río, no tienen ni idea que tienen que hacer rendir un examen para tener el carnet de timonel, donde también te piden toda la seguridad, tener la patente de la lancha, todo eso. Ahí vemos piraguas a veces que, bueno, la piragua está hecha para 2, no para 3 o 4. Claro. Y vos ves las piraguas que van 4 personas, 3 personas, uno en el medio, sin los elementos de seguridad, sin el chaleco. Siempre decimos, los elementos, es bueno hacer una capacitación, un curso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por ahí vos te pasa, si te compraste un kayak, invitaste a otro y los dos no tienen noción y lo pasan mal. Sí. Entonces eso hay que tener cuidado. Sí. Y si hablamos de la piragua, es uno de los temas, ¿no? Y después el bote de madera, ¿no? Como hacía mención recién al caso de, bueno, la tragedia del Dorado. Sí, las canoas son, a ver, siempre decimos que los botes están certificados por una fábrica donde saben los límites. También tengo que inspeccionar el bote cada vez que salgo porque puede tener un golpe y eso puede hacer que tenga una filtración. Esas cosas uno, a medida que va teniendo años en esto, se va dando cuenta y va fijándose. Lamentablemente las canoas a veces las hacen, no son astilleros los que lo hacen, y bueno, y se van deteriorando y no la van reparando, o van haciendo el típico achique de agua con el vasito de la jarrita y sacando. Y vuelvo a decir, también la capacidad. No nos olvidemos que la capacidad de una embarcación es limitante. Si yo pongo más cantidad de gente de la que me puede dar la flotación, y en cualquier momento puede entrar agua y puede darse vuelta campana, que le llamamos nosotros. Claro. Y por supuesto, siempre tratar de que si yo sé que no sé nadar, ver algo para agarrarme, que yo sepa que puedo flotar. Claro. Los elementos de seguridad, si te parece para repasar, ¿no? La boya de rescate no es un elemento de seguridad solicitado para... En prefectura hay embarcaciones que sí te piden, supone la rosca con 20 metros de soga, después el buscabichero, tener, suponer las bengalas, el espejito o el CD que pueda yo, pero son elementos que piden para embarcaciones ya a motor o a embarcaciones a vela. En la parte de lo que es canotaje se suele y se exige el chaleco salvavidas, elemento flotación de la embarcación y bueno, todo lo que pueda llegar a tener, porque también si yo te empiezo a exigir muchas cosas o en un kayak no te entra un circular, no te entra una soga, capaz que la soga termina siendo peligroso cuando vos te das vuelta, entonces todas esas cosas, salir siempre acompañado, por lo menos saber a dónde vamos, vuelvo a recargar el tema de la meteorología, más que nada en nuestra zona que está habiendo tormentas muy rápidas y de viento muy fuerte, estar constantemente viendo, no alejarse de la costa. Los últimos vientos que vinieron eran el viento sur y esto te llega hacia Paraguay, y vuelvo a decir, hay lugares, hoy por hoy clubes que están trabajando muy bien en lo que es las escuelitas o los alquileres y tienen la capacidad, o mejor dicho, tienen todo un plan de contingencia donde hay una seguridad, una lancha de seguridad que me puede rescatar si pasa algo. Entonces tener eso. Y por supuesto también la indumentaria, a ver, no es lo mismo que yo me vaya de pantalón, o mejor dicho, de vaquero y zapatillas a hacer canotaje, que si caigo al agua ya es un inconveniente más porque no voy a tener una buena flotación, más si yo no sé flotar. Todas esas cosas uno tiene que hacer, y recomendamos siempre que vayan
por lo menos vayan 1 o 2 meses a una escuela de canotaje para tener ese poder, saber hacer en una situación compleja, poder salvar su vida, ¿no? Y no correr más riesgo. Así es, una de las cosas más difíciles, porque yo hice uno de los cursos, y lo comentaba a veces con María Marta, que también le gusta mucho remar, es subirse al kayak si te caes. Es una cosa que no se puede creer. Parece, o sea, para alguien delgado así, no, yo lo hago de una, pero no, es súper complicado. Tiene su técnica, tiene su técnica. No, y hoy por hoy ven muchos los kayaks estos de color azul, amarillo, rojo, que son los rotomoldeados, se lo llaman. Bueno, esos son kayaks que dentro de todo son muy seguros. Son kayaks recreativos, y como son muy bajitas es decir, la distancia entre el agua y el borde, pueden subir fácilmente, pero igual tenés que tener una técnica. Si vos no estás acostumbrado, ¿qué es lo que quiere hacer normalmente? Subir por el medio, y es la forma incorrecta. Hay que subir por popa, a donde yo hago como una montada del caballo, y ahí yo puedo ya subir. Pero si yo no tengo la técnica, si yo no sé, puedo entrar en pánico y la puedo complicar. Claro. Franco, también, ¿qué tal? Te saluda María Marta. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Hay otro tema que siempre es interesante recordar. ¿Qué hago si veo a alguien caído en el agua? Porque, bueno, pasa cuando uno, siempre, bueno, cuando alguien se está ahogando, y, bueno, esta cuestión de ¿me meto o no me meto? Y, bueno, y también ¿qué pasa cuando yo voy en una embarcación y veo a alguien en problemas? Siempre es recomendable ir con un elemento de flotación. ¿Sí? Y que ese elemento esté entre la víctima y yo, que la víctima lo que primero pueda agarrar sea el elemento y no a mí. Volvemos a decir, esto no es que 100% seguro, lamentablemente uno a veces en el afán de querer ayudar no tiene la técnica, no mantiene la distancia y te termina abrazando. Pero sí, no se le lanza tampoco el elemento, porque si la persona está tratando de manotear, por ahí no puede llegar a agarrarse el elemento y se termina ahogando. Así que siempre es llevar el elemento, ponérselo adelante a la víctima con la distancia de un brazo, y ahí, bueno, que la víctima se agarre de ese elemento. Y tranquilizarlo. Una vez que la víctima tiene la cabeza fuera del agua, es como que ahí empieza a tranquilizarse. Y después, bueno, ver si se puede pedir ayuda para que alguien más se lo pueda sacar. Remolcar a una víctima no es fácil y tenés que tener una técnica. Y si yo tengo una embarcación, por ahí vos me preguntaste, yo voy en el kayak, bueno, también me tengo que acercar con cuidado, porque la persona va a querer agarrarse rápidamente, va a manotear, y es muy probable que yo me dé vuelta. Hay técnicas que nosotros a veces usamos, que en el de estos kayaks que yo decía rotomoldeado, yo me acerco a la víctima, me tiro al agua, como yo tengo un elemento de flotación, pero dejo el kayak entre la víctima y yo, ¿me entiende? Entonces la víctima se agarra al kayak, yo ya estoy en el agua, lo puedo tranquilizar de ahí, y bueno, nosotros en el liceo les solemos enseñar a los cadetes que con el elemento, en este caso el kayak o la piragua, si mantienen la flotación, yo puedo ir nadándolo más bien, y es un elemento de flotación. Uno quiere pasarles la pala, por ejemplo. Sí, el tema de la pala es que no te das un sustento, o te termina agarrando la pala y te terminas dando vuelta, pero siempre es recomendable o le doy un elemento de flotación. Claro, o acercarme, y vuelvo a decir, tirarme al agua, porque yo ya supone que tengo un elemento de flotación, tomarme del kayak o la piragua y acercarme a que la víctima se tome de eso. Porque si la víctima, yo siempre digo, la víctima quiere sacar la cabeza fuera del agua porque es donde entró en pánico y se está dando cuenta que se está ahogando. Cuando saca la cabeza fuera del agua es como que se tranquiliza. Claro. Bueno, cuando hablamos de pala, hablamos del remo, digo por las dudas, porque le tiramos una pala de hierro y estamos complicados. Sí. No, y hay veces que también le terminan pegando con la pala y lo terminan noqueando, y ahí es complicado. Claro. Franco, en lo que va de la temporada, ¿hemos tenido noticia de algún rescate? Porque hemos tenido, como decías vos, algunas tormentas repentinas, vientos. ¿Ha habido algún momento así medio tenso? No, la última tormenta, que por ahí se vino de golpes, que no hubo lluvia, sino fue un viento fuerte. Muchas embarcaciones se fueron a Paraguay porque venían viento sur. Claro. Por suerte, el Club León Ceró, que es el que alquila y tiene siempre lancha de seguridad, tiene un plan de contingencia importante y lo van haciendo siempre muy bien.
a donde, bueno, primero buscan a las personas, dejaron los kayaks en el agua, buscaron las personas, llevaron toda la persona a tierra, y ahí fueron a ver si había más gente de otros clubes para ayudar. Lo bueno es eso, siempre todos los que estamos en el medio estamos dispuestos para colaborar en lo que sea. Claro. Y bueno, después fueron a buscar los kayaks y contaban que los kayaks seguían yendo para Paraguay, iban volando arriba del agua, iban girando arriba del agua. Pero bueno, vuelvo a decir, son clubes que están trabajando muy bien, que están trabajando hace años y que buscan hacer las actividades seguras. Y eso es importante. Siempre decimos, si yo voy a hacer una actividad que no tengo conocimiento, por lo menos que vaya a un club que me pueda dar seguridad y me puedan enseñar, porque hay gente que sabe y en pocas clases puede darme una buena noción de lo que debo hacer y lo que no debo hacer, ¿no? Franco, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y bueno, por la clase. No, por favor, gracias a ustedes. Dialogábamos con Franco Basigalupi, mejor dicho, de seguridad acuática, director de seguridad acuática, respecto a medidas a tener en cuenta para meterse al río, que te parece algo muy sencillo. Cuando el río está tranquilo, está todo bien. De igual modo, la corriente va por abajo y realmente hay cuestiones que son muy, muy complejas. Estar arriba de un elemento de flotación, de un kayak, de un bote, para aquel conocedor del río, fíjate vos, para el conocedor del río es peligroso. Imagínate alguien que se interna así, decir, che, voy a alejarme un poco más de la costa, me voy más al medio del río, a ver qué pasa. Y ahí la corriente es totalmente distinta, ¿no? El chaleco adecuado para tu peso, no cualquier chaleco, llevar en lo posible un elemento de flotación en caso de que alguien se caiga. Y también, bueno, tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Si te caes al agua, no subir por el medio, sino subir por proa o popa, como decía, para evitar que se dé vuelta campana el kayak, sobre todo, que, bueno, son los más comunes, que se observan, y sobre todo avisar a alguien. Si no avisás a algún lugar desde donde partís, desde un club, por ejemplo, avisar a algún familiar, a alguien desde dónde vas a salir, para, bueno, que en caso de alguna tormenta o algún imprevisto te puedan salir a buscar. 10:48 minutos. Miércoles Retroactiva.